Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Tengo en mi corazón poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra bajo el tema el sufrimiento. El sufrimiento es algo que es inevitable para el ser humano sobre esta tierra, en esta atmósfera que vivimos. Y para introducirme al tema, va a ser de mucha importancia para nuestras vidas, quizás en el instante no, pero en algún momento de nuestra vida. Quiero empezar leyendo Job capítulo 2, verso 10. Dice así: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Este es un tema muy interesante, ya lo he compartido en otras ocasiones en las congregaciones donde me congrego, porque todos hemos pasado situaciones difíciles en diferentes décadas, tiempo de nuestra existencia, y las pasaremos. Pero no solo nosotros, sino que también nuestros antepasados, los seres humanos que existieron antes de nosotros, también sufrieron. Y pasó también por sus mentes esta pregunta: ¿será que Dios, detrás de esta pregunta, ¿por qué el sufrimiento? Entonces vienen más preguntas. ¿Será que Dios nos deja sufrir? ¿O nos abandonó Dios en el universo? ¿O perdió el control de su creación? Y los ateos, por supuesto, aprovechan esta oportunidad para negar la existencia de Dios. Grandes filósofos tratan de debatir este tema. Pero la verdad es que yo me doy cuenta que en la palabra de Dios está la respuesta. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Génesis capítulo 1, verso 31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. No me sorprende leer este texto que diga todo lo que hizo fue bueno, en gran manera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Y en gran manera, porque Dios es un Dios perfecto. No me sorprende que toda la creación fue hecha en gran manera buenísima. Ahora, para seguir, quiero leer Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en estos textos que hemos leído, el huerto en el Edén había diversidades de plantas, de frutas, pero habían dos específicos, que era el árbol de la vida, el cual no estaba prohibido. El que estaba prohibido era el otro árbol, que es el del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Este fue prohibido por Dios. Quiero leer otro texto, Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice de esta manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la advertencia
aquí está el mandamiento, el mandato de Dios. Aquellos primeros seres vivientes, a Adán y Eva. Entonces, aquí podemos contestar, vamos a empezar contestando esta pregunta. ¿Cuándo y por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre lo quiso hacer a su manera, que es la naturaleza del hombre que hoy en día tenemos. No cumplió con la orden de Dios. Segundo, ¿cuándo? ¿Cuándo entró el sufrimiento? Es decir, no tenía sufrimiento el hombre hasta ahí, pero cuando el hombre traspasó el mandato divino, ahí empezó. Desde ese momento, el hombre fue expulsado del huerto del Edén, donde no había sufrimiento, no había dolor. Así es, mis amados hermanos, que cuando el hombre quiso hacerlo a su manera, es cuando el hombre comienza a sufrir las consecuencias. Ahora bien, pecado es transgredir. Pecado es desobedecer. Mis hermanos, si el pecado no tuviera consecuencias, entonces no valdría la pena obedecer. Era importante que el pecado tuviera sus consecuencias. Era importante, era necesario que el mandato que no se cumplió tuviera sus consecuencias, porque de otra manera no valdría la pena la obediencia. Ahora continúo. Cuando vino Jesús, miles de años después, en el cumplimiento de la palabra, de las profecías que se hablaban acerca de Jesús, viene la otra pregunta. ¿Por qué Jesús no quitó el sufrimiento? ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús no vino a quitar nuestra naturaleza pecaminosa, aún. No quitó nuestra naturaleza fallida, porque aún no se ha cumplido el tiempo, como lo dice la palabra del Señor, sino que Él vino a redimirnos de nuestro pecado, a salvar nuestra alma. Porque el hombre tomó el riesgo de desobedecer y pagó las consecuencias. Una de ellas fue la muerte física. Pero la otra consecuencia era estar apartado de Dios por una eternidad. Precisamente Jesús vino por eso, para redimir nuestras almas, para que no se perdieran en toda una eternidad. Mis amados hermanos, la Biblia es bien clara y tenemos referencias escriturales en la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? Jesús no hizo ninguna promesa que en esta tierra, que en esta naturaleza, que en esta atmósfera que vivimos, no hizo ninguna promesa de hacernos inmunes al sufrimiento. Más bien, la palabra de Dios da referencia que Él confirmó el sufrimiento humano mientras estemos en esta tierra. Dice Juan capítulo 3, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él
nos da una promesa de paz. Quiere decir de calma en medio de las adversidades de la vida. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿De qué manera Él venció el mundo? Lo venció en el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es inevitable para las personas buenas como las personas malas, o buenas entre paréntesis, porque de acuerdo a Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente alguien puede ser bueno a través de la redención de su pecado, a través del lavamiento de su pecado por medio de la sangre de nuestro Redentor. Así que el sufrimiento es para buenos y malos. Job capítulo 1 dice en su verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Pero qué registra el libro de Job? Job también pasó por sufrimientos. Job es un ejemplo de seguir, un ejemplo de hombre, de calidad de hombre, que era bueno, recto, justo y perfecto delante de Dios, pero también pasó por el sufrimiento. Ahora, hay algo que el sufrimiento no lo perciben todos de la misma manera. Sino solamente el que tiene fe lo entiende mejor. El sufrimiento. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y creemos a su palabra. Y eso nos hace entenderlo mejor. Ahora quiero mencionarle también que no se nos evitó o no somos inmunes al sufrimiento. Porque la palabra de Dios, como les decía hace un rato, la palabra de Dios registra que Jesús vino a sufrir. Es decir, vino a salvarnos en la fórmula del padecimiento. Quiero leer con ustedes Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, dice así. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Salvador nos salvó en la fórmula del padecimiento, del sufrimiento, Él nos muestra el ejemplo de que Él pudo pasar el sufrimiento. Él prometió estar con nosotros en el sufrimiento. No evitarnos el sufrimiento, sino estar con nosotros en el sufrimiento. Ahora también el sufrimiento nos hace sensible a los demás. Cuando hemos padecido de alguna enfermedad en algún momento de nuestra vida y de repente otra persona, meses o días después, esa persona padece de la misma enfermedad,
que nosotros padecíamos, nos hacemos sensibles a la necesidad de esa persona. ¿Por qué? Por nuestra experiencia. Yo sé que hay sufrimientos que muchas veces como que no tienen sentido, como de alguna manera misteriosa en el caso de Job. Job no había hecho nada malo, no había tomado ni una mala decisión. Job era un hombre recto, tomaba decisiones correctas delante de Dios, pero le llegó el sufrimiento. En la fe cristiana, a los creyentes también nos llega sufrimientos en nuestra vida. Y nos hacemos preguntas muchas veces. ¿Por qué? En medio del dolor, nos pensamos ¿por qué? Porque a veces sí somos conscientes cuando hemos tomado una mala decisión. Vienen las consecuencias de nuestras decisiones. Pero cuando son situaciones que no fue por malas decisiones, sino porque problemas de la naturaleza, por ejemplo, una enfermedad, una catástrofe, una situación, una pérdida familiar, una pérdida de un ser querido. Nos llega el dolor, nos llega la tristeza. Y a veces nuestra fe es confrontada en medio de esa situación. Pero la palabra del Señor nos enseña, nos promete que el sufrimiento quedó para el hombre mientras estemos en esta tierra. Sin embargo, cuando entendemos las Escrituras, cuando entendemos la Biblia, cuando leemos lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la fuente de toda verdad. La Biblia es la que nos enseña, la Biblia es la que nos abre el entendimiento. La Biblia es la inspiración de Dios, es el pensamiento de Dios. No debemos desconfiar a la palabra de Dios. Hay momentos en nuestras vidas, he escuchado personas que en medio del dolor se han retractado de su fe. Han tenido que ir o tomar otras opciones que van en contra de su fe. Han tenido que ir en busca de ayuda que va en contra de los parámetros de la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice que Él es nuestra confianza, que nada nos pasará si no es permitido por Dios. Su palabra dice que somos como la niña de sus ojos, que estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Es decir, el enemigo va a poder llegar solamente con el permiso de Dios. El enemigo no puede introducir a nuestras vidas, no puede llegar con sus artimañas a menos que Dios se lo permita. En el caso de Job, Job puede ser un tipo de cristiano. Job era un hombre de buena conducta. La Biblia dice que nosotros los que hemos creído al Señor, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido regenerados, hemos sido transformados. No quiere decir que estamos en estado de perfección, pero hemos dado el paso de la obediencia, reconociendo que Jesús vino por nosotros y nos salvó y nos regeneró. Pero llega esa situación en nuestra vida. Llegan esos momentos de nuestra vida que a veces quieren hacernos dudar de nuestra fe cristiana. Quiere hacernos dudar
de las promesas del Señor Jesucristo, que Él iba a estar con nosotros en medio de nuestras situaciones. Sí hay una promesa en la palabra de Dios que no tendremos más pruebas, pero no en esta vida. Quiero compartir con usted como último texto en 2 Corintios, capítulo 4, verso 17, dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, los cristianos no sufrimos de balde. El sufrimiento está para nosotros. El sufrimiento tampoco nos hace salvos. No, el sufrimiento no nos hace salvos. Que nos hace salvos es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nos hace salvos. Pero mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, padeceremos muchas circunstancias. En lo personal yo oro para no padecer, para no sufrir. Trato lo mejor para evitar el sufrimiento. Pero hay sufrimientos que son inevitables. La palabra de Dios lo registra. Que mientras estemos en esta atmósfera, tendremos situaciones. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis pruebas y aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa. Una promesa no de un hombre cualquiera, no de una persona común. Esto es una promesa del Hijo de Dios, del Verbo que se encarnó y habitó entre los hombres. Es una promesa directamente de Dios, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: esta breve tribulación solo crea un peso de gloria. Las cosas que en este instante no entendemos, no comprendemos, no se desanime. Tome fuerzas del Señor, que Dios también es poderoso para quitar. Dice la palabra del Señor que Él no da más cargas de las que nosotros no podemos llevar. Hay algo muy lindo en el sufrimiento o mientras estamos pasando una prueba difícil. Es que estamos quebrantados del corazón y ahí es cuando Dios nos visita. Ahí es cuando Dios nos recuerda la palabra. Y por último quiero decirle, si usted está padeciendo, está sufriendo una situación difícil, muy difícil en su vida, que usted no la causó, que usted no ha hecho nada para que viniera eso a usted, que su mentalidad, que su conciencia, su subconsciente le dice que usted no ha hecho nada para que se lo merezca. Pero déjeme decirle que entre más padecimiento, que entre más inocente sea usted de ese sufrimiento que no fue causado por usted, déjeme recordarle que usted estará más consciente del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él sufrió inocentemente. Él sufrió por amor. Él se entregó, se apasionó
por su creación, por sus hijos. Murió, sufrió solo por amor. Basado al contexto de esta palabra, no hay sufrimiento que no se termine. Y si no se terminara en esta vida, tenemos una promesa para estar con Él, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin desventajas. Dice la palabra del Señor que allá tendremos un cuerpo que no va a padecer ni una sola enfermedad. Vamos a tener un cuerpo que no va a tener ninguna clase de problemas. Dice la Biblia que habrá cielo nuevo y tierra nueva para aquellos que hemos creído en su palabra. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Quiero orar con usted en esta situación, en este momento, perdón. Señor Jesús, para aquel que me está viendo, Señor, a través de este video, Señor, a través de estas redes sociales, Señor, te pido, Padre Santo, que si está pasando una situación difícil, Señor, conforta su alma. Llénalo de fortaleza, Señor. Como a mí usted me ha ayudado, como usted me ha fortalecido y me ha consolado en los momentos difíciles de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.